Bienvenido al canal. Acá no vas a ver cantidad, sino calidad. Vídeos reales, con buen contenido y sin copiar a nadie. Si eso es lo que buscas, suscríbete y quédate. Uraraka Ochako, clase 1, a asiento 5. El ambiente en el aula se sentía algo tenso. La mitad de la clase estaba entusiasmada por nuestra clase de héroes de hoy, y la otra mitad ya estaba cansada del almuerzo. Me sentía identificada. Mis pensamientos ya estaban puestos en el Día de los Padres, que se acercaba, y mi madre ya se había ofrecido voluntaria. Sin embargo, hoy teníamos una clase de héroes que se suponía que era otro ejercicio de entrenamiento. 4 adolescentes con uniformes diferentes a los de la Academia WA entraron al aula, mientras Aizawa los hacía pasar. Parecían nerviosos, e incluso uno se escondía detrás de los demás. Es un poco repentino, pero para nuestro próximo ejercicio de héroes, 4 estudiantes de la clase de héroes de la preparatoria Isamu se unirán a nosotros como invitados especiales, anunció Aizawa, como si no se le hubiera olvidado avisarnos de esto días o semanas atrás. La clase, sin embargo, ignoró la actitud a menudo despreocupada de nuestro profesor y vitoreó con fuerza. Mineta y Kaminari incluso comenzaron a hacer comentarios groseros antes de que Aizawa los mirara fijamente, restableciendo el orden. Con tono aburrido, les dijo a los estudiantes que acababa de traer: preséntense. La chica de las gafas comenzó: hoy haremos el ejercicio con ustedes. Somos de la clase de héroes de la preparatoria Isamu. Soy Sekiga y Kasiko. El siguiente fue uno de los chicos, que sonaba nervioso. Soy de la misma clase. Soy Tadam Dadan. Un placer conocerlos. Un chico encorvado miró a Bakugo, luego a mí, antes de anunciar: soy Fujimi. Aizawa ignoró la reacción de la clase y en su lugar dijo: se supone que tenemos uno más. Una chica con cabello rojo vibrante y cabeza de serpiente asomó la cabeza por detrás de Sekiga. Hizo contacto visual con Asui, y los dos corrieron inmediatamente a abrazarse mientras se llamaban por sus nombres. La chica con el don de serpiente se llamaba Abuko, desafortunadamente, como si sus padres no tuvieran ninguna originalidad. Fujimi simplemente gruñó, mangándose. No te hagas amigo de estos idiotas de la UA. ¿Qué acabas de decir? ¿Eres un bebé de Isamusit? Escutió Bakugo. Genial, ahora hay 2. Afortunadamente, las presentaciones fueron más fluidas después de eso, y pronto comenzaría la siguiente fase de nuestra clase conjunta, con Aizawa diciéndonos que nos pusiéramos los disfraces y nos dirigiéramos al campo Omega. Volviéndose hacia mí, dijo: Uraraka. Guía a los estudiantes de la preparatoria Isamu. Tomé a Irida y llevé a nuestras clases a los vestuarios, delegando los asuntos en el vestuario de los chicos a Ida. O mejor dicho, diciéndole que se asegurara de que los dos idiotas no pelearan entre sí, aunque con un lenguaje más profesional. Afortunadamente, Agakure y Ashido estaban prestando atención a Mongoose y Asui, al parecer, habían ido juntos a la misma escuela secundaria. Esto me dio la oportunidad de hablar con Yaoyorozu y Sekigai. El traje de Sekigai era algo parecido al mío en cuanto a su elegancia, pero el suyo era bastante más ajustado. No podía culparla, ya que tomaba elementos de diseño de trajes como el de Moon Lady, con colores principalmente en tonos azules y azul blanquecinos, en lugar de tonos carne más provocativos. Además, los zapatos eran piezas separadas, en lugar de formar parte del mono que llevaba Moon Lady. Desafortunadamente, eran tacones altos, en lugar de zapatos planos o incluso botas altas. Para su tocado, llevaba unos auriculares envolventes y gafas con correa, que eran rojas, a juego con los colores de acento de sus guantes y hombros. Aún así, era demasiado ajustado para mi gusto, aunque a ella le quedaba increíblemente elegante. Me preguntaba si planeaba ser más una heroína de apoyo, pero todavía no le había preguntado sobre su particularidad. Uraraka es la presidenta de la clase, como tú, dijo Yaoyorozu, mientras yo me ajustaba el traje y Sekigai se ponía los tacones. Sí, pero es un trabajo estresante. Por culpa de una estudiante problemática, admitió Sekigai. Como si fuera una señal, los oí gritarse en la otra habitación. Me masajeé las sienes con un suspiro. Mientras salíamos de los vestuarios y nos dirigíamos a Ground Omega, observé los trajes de las demás estudiantes de Isamu. Mongo se llevaba un traje azul con estampado de serpiente. Incluso parecía tener algo de relleno, lo cual era mejor que la protección promedio que usaban la mayoría de las heroínas.
Contrastaba bien con su cabello rojo, y en general habría aprobado el traje si no tuviera tacones altos incorporados. Por un momento me pregunté si la preparatoria Isamu obligaba a sus estudiantes heroínas a usar tacones altos, y agradecí a mi yo del pasado por haber decidido ir a la preparatoria UA, donde todas las chicas de la clase 1A tenían el sentido común de usar botas resistentes, excepto a Sui, que en cambio usaba algo más práctico para su enfoque acuático. No pude ver si escondía algún comunicador o auriculares en su cabello, pero sí llevaba una visera amarilla sobre cada ojo. Una para cada ojo. Supuse que era más por estilo que por funcionalidad, pero no quería pensar en cómo se las arreglaba para que se mantuvieran en su lugar cada vez que se ponía el traje. Fujimi estaba erguido ahora que llevaba su traje de héroe, aunque parecía más bien que intentaba imitar motivos de supervillano, con un largo abrigo negro de doble botonadura, guantes negros y una máscara respiratoria de color púrpura sobre la nariz y la boca. Tadam, por otro lado, parecía llevar una servoarmadura. Habría sido perfecta si su cabeza no estuviera parcialmente expuesta por arriba. Le cubría casi toda la cabeza, e incluso tenía una pantalla de visualización frontal, en un solo ojo, así que realmente me desconcertó que no tuviera al menos una cúpula de cristal con una pantalla de vídeo. Este entrenamiento de campo será observado por mí y otra persona, anunció Aizawa cuando finalmente nos reunimos justo afuera de Ground Omega. Como era de esperar, All Might exclamó: he llegado. Al aterrizar en la tierra con un golpe seco. Juraría que el Kirk de ese hombre debía tener un componente de regeneración de rodilla si no tenía artritis después de décadas de servicio, haciendo repetidamente aterrizajes duros como ese. Como un invitado especial. Por suerte, no tuve que reprimir mi expresión con el casco puesto. Otra razón para agradecerle a Mei por insistir en el diseño del casco completo. A mi derecha estaban los estudiantes invitados de la preparatoria Isamu, y parecían deslumbrados. Sobre el pequeño ejercicio de hoy, continuó Olmig, vamos a hacer que todos ustedes pasen por un entrenamiento de supervivencia. Con 4 estudiantes por equipo, y 6 equipos en total, comenzarán en posiciones preestablecidas que hemos elegido. Solo hay un objetivo: sobrevivir. Me pregunté si esto era algún tipo de tarea de trabajo en equipo oculta. Corran o luchen, todo vale. La victoria será para el último equipo superviviente. Aizawa empezó a repasar la cinta de captura como método para eliminar a los demás mientras yo me preguntaba en qué equipo estaría. Hacer equipo con los estudiantes invitados sería una buena forma de enseñar habilidades de trabajo en equipo en el campo, si necesitabas trabajar con otro héroe con el que nunca antes habías trabajado. Pero claro, solo había 4, no 8 estudiantes invitados, y 6 equipos, no 7. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por el anuncio de Olmig sobre los equipos. El equipo A iba a ser yo, Midoriya, Asuri Asido. El equipo B era Yaoyorozu, Shoji, Kirishima y Bakugo. El equipo C era Todoroki, Agakure, Ojiro y Koda. El equipo D era Irida, Tokoyami, Zero y Sato. El equipo E era Hiro, Mineta, Kaminar y Aoyama. El equipo F eran los estudiantes de la preparatoria Isamu. Tras anunciar los equipos, Aizawa nos dijo: todos los equipos, diríjanse a sus zonas de inicio. El ejercicio comenzará sin previo aviso en 5 minutos. Asegúrense de sobrevivir, dijo Olmig. Alejé a todos en el equipo con un toque, pero fuimos a pie a nuestro destino para evitar que los demás se dieran cuenta de nuestra ubicación inicial. Avanzando a buen ritmo a pesar de no volar, comencé nuestra reunión de estrategia. Asui, ¿cuál es el don de tu amiga? Pregunté. La información era poder, y la clase 1A estaba en desventaja debido al festival deportivo. Llámame Tsu. Y el don de Abuko le permite paralizar temporalmente a las personas con las que hace contacto visual. Ribbit. Asintiendo, dije. Probablemente pueda lidiar con eso, al menos por mí misma, pero no conocemos los dones del resto del equipo F, así que tendremos que tener cuidado con ellos. Y no eran los únicos de los que había que desconfiar. El equipo B no solo tenía 3 luchadores, sino también a Yaoyorozu para apoyarlos. Si trabajaban juntos, probablemente ganarían el evento. El equipo C tenía a Koda y Agakure, que podían vigilar todo a su alrededor, con Todoroki como su fuerza principal. El equipo D tenía mucha movilidad, ya que Tokoyami podía volar e Irida podía correr, y podían contrarrestar la movilidad con Zero. El equipo E era probablemente el menos amenazante, pero aún así representaría una amenaza, con sus fuertes habilidades antiaéreas gracias a Aoyama. Claro, no había sido observador de artillería en mi vida anterior por nada. Si tan solo tuviéramos a Yaoyorozu, todo sería mucho más fácil. Midoriya intervino. Sí, tenemos que tener cuidado.
Detectar a otros equipos desde el cielo probablemente revelaría nuestra ubicación. Y con Hiro o Shoji también lo haría entrar en una pelea con otros. Aunque podríamos arriesgarnos a ganar en el aire, de todas formas no tengo equipos de respiración para todo el grupo, dije, mientras sacaba mi pala. Recuerda lo que dijo Olmig, Croak. Esto es un ejercicio de supervivencia, señaló Asui. Así es. Dijo Asido. Solo necesitamos sobrevivir. Por eso creo que deberíamos quedarnos quietos y no movernos imprudentemente, dijo Asui. Me alegré de que todos estuviéramos de acuerdo. Le lancé la pala a Midoriya. Me parece bien. Midoriya, empieza a cavar una trinchera, vamos a necesitar refugio. Aizawa Shota, héroe profesional. Cabeza de borrador. Aizawa estaba de pie sobre una de las estructuras de hormigón construidas para observar Ground Omega. Se elevaba por encima de los densos árboles y las ocasionales formaciones rocosas de este campo de entrenamiento en particular, pero Aizawa iba a depender de la extensa red de vigilancia para la mayoría de sus observaciones. Junto a él estaba All Might, así que ninguno de ellos ha empezado a moverse todavía. Aizawa, ¿estás de acuerdo con un evento tan aburrido para nuestros invitados de la preparatoria Isamu? Es importante recordarles a los estudiantes héroes el valor del autocontrol y la paciencia, dijo Aizawa. Olmig tarareó y luego miró a lo lejos. Tienes razón, pero, hubo una explosión donde Olmig estaba mirando, y mostró su característica sonrisa, no todos son pacientes. Aizawa suspiró mientras mostraba la transmisión. El equipo B estaba luchando por seguir el ritmo de Bakugo, quien había provocado la explosión y se movía rápidamente para cazar a otros equipos. Se acercaba a donde estaba el equipo E. 2 minutos después, los tenía envueltos de forma desordenada en cinta de captura, más inmovilizados por el Kirk de Mineta que rebotaba contra ellos que por la cinta simbólica. Momentos después, intentó emboscar al equipo D. Tokoyami despegó con Zero después de un breve intercambio con Bakugo que dejó claro que no podía enfrentarse a Dark Shadow a corta distancia. Ida intentó atacar en su lugar, y quedó atrapado en una trampa de cinta de captura antes de que Tokoyami y Zero pudieran brindar apoyo aéreo. La espesa cubierta arbórea actuaba como un impedimento para algunos estudiantes, como Ida, que tenía problemas para alcanzar velocidad en la maleza, o Zero, a quien le costaba disparar cinta a través de las copas para intentar detener a Bakugo. Pero Bakugo simplemente se movía sin esfuerzo entre los árboles con explosiones incluso mientras luchaba. Manteniéndose bajo el dosel, Bakugo comenzó a abrirse paso a través de agujeros, o incluso a crear los suyos propios, con explosiones hacia arriba, para intentar disuadir los ataques de Tokoyami con Zero, pero estaban luchando en un punto muerto. Entonces, frente a Bakugo, Sato apareció intentando sorprenderlo con un ataque para desequilibrarlo. La sonrisa de Bakugo se ensanchó mientras lanzaba un par de explosiones hacia adelante para atacar y detener su propio impulso. Se balanceó sobre Sato, mientras sacaba cinta de captura y lanzaba 8 explosiones más pequeñas en cadena, rodeando a Sato con la cinta. Buen intento, Sugar Crash. Las tácticas de Tokoyami habían retrasado a Bakugo lo suficiente como para que apareciera el resto del equipo B. Bakugo, estás avanzando demasiado rápido. ¿Y si Uraraka estaba esperando una emboscada? Dijo Yaoyorozu, jadeando por aire. Bakugo simplemente se burló. Entonces ella habría ido tras de ti primero. No, Deku la habría convencido de esconderse con el resto de los extras. ¿Ya encontrasteis a los Isamusitas? Como si fuera una señal, se lanzó una andanada de misiles sobre la zona. Parece que nuestros invitados de Isamu finalmente hicieron su movimiento, dijo Olmig, mientras miraba por encima del hombro de Aizawa la escena. Era lógico. Siempre iban a intentar sorprender a alguien, dadas sus capacidades de vigilancia y ataques de largo alcance, dijo Aizawa. Ah, sí, Sekigai, o deberíamos llamarla por su nombre de heroína, Sensor Girl, dijo Olmig, asintiendo. Fue inteligente de su parte no revelar eso frente a la clase, pero ahora que su equipo jugó la mitad de sus cartas, tendremos que ver si siguen haciéndolo bien, dijo Aizawa, cambiando para seguir al equipo F en la transmisión. Caminaron hacia allí, y Mongo se usó su Kirk de parálisis para inmovilizar a Zero y Tokoyami, aturdidos, mientras se recuperaban de los efectos de la lluvia de misiles tipo granada aturdidora que Tadán había desatado. Usando rápidamente la cinta de captura, el equipo D fue finalmente eliminado. Aizawa esbozó una leve sonrisa cuando su grupo comenzó a darse cuenta de que el equipo B no estaba por ningún lado. Confiar demasiado en un Kirk como ese era un error, y esa era una lección que estaban a punto de aprender como equipo. Fujimi reprendió a su equipo. Supongo que se habrán escapado. Deberían haber usado misiles de verdad. Oye,
Se oyó una voz desde su lado. Bakugo y el resto de su equipo se rebelaron de una capa que Yaoyorozu había creado en el caos para esconderse. Todos sonreían, pensando en tomar por sorpresa al equipo F. Bakugo planteó su desafío. Imbécil. Eres realmente molesto, ¿lo sabes? Yo me encargo. Gritó Magnosta. Aizawa observó cómo Kirishima, Shoji y Yaoyorozu caían al suelo como muñecos de trapo con expresiones de asombro. Bakugo ya estaba en el aire, pero estaba desplomado. Volvió a la vida al alcanzar su objetivo después de un tiempo considerable en el aire, ya que no fue acelerado más rápido hacia ellos. No habían reaccionado al peligro que se acercaba hasta que él estuvo casi encima de ellos lanzando más insultos y explosiones. Fue un uso increíblemente amateur de sus dones por parte de ambos, pero eso era parte del entrenamiento, supuso Aizawa. Fujimi y Bakugo estaban a punto de chocar, y entonces Fujimi activó su don, emitiendo un chorro de gas rosa justo en la cara de Bakugo. Y sobre todos los compañeros de equipo de Bakugo. Y sobre todos los propios compañeros de equipo de Fujimi. Fujimi, idiota. Se oyeron los gritos ahogados de su compañero de equipo, Sekigai, mientras el área se bañaba en el gas que se extendía rápidamente. Esta es una situación problemática, afirmó Aizawa, sabiendo perfectamente lo que el don de Fujimi podía hacer. Deberíamos detener el ejercicio, pero, ¿quieres impulsar a cierto estudiante hacia adelante?, dijo Olmig, como si estuvieran en la misma sintonía. Si las cosas se salen de control, yo le pondré fin. Entonces lo dejo en tus manos. Dijo Aizawa. Uraraka Ochako, clase 1, a asiento 5. Esperar en una trinchera era aburrido, incluso sabiendo que se avecinaban ataques, y habíamos estado escuchando explosiones intermitentes durante un buen rato, incluyendo una andanada que sonaba demasiado fuerte y concentrada para ser Bakugo. Había pensado que Bakugo sería el primero en aparecer, en busca de su rivalidad con Midoriya, pero en cambio, nadie vino. Supongo que quería derrotar primero a la clase invitada antes de venir a por nosotros. O eso, o nadie había podido encontrarnos en nuestra trinchera. Pero entonces notamos un gas visible que se acercaba. Claro que gasearían las trincheras. Ya había aplicado mi don a cada uno de mis compañeros, así que inmediatamente los hice flotar hacia arriba después de señalar el peligro. Mejor enfrentar ataques en el aire que ser alcanzados por el gas. Yo estaría a salvo con mi casco, pero el resto de mi equipo no estaba tan preparado. Dudé entre quedarme en el suelo, pero eso dejaría a mis compañeros con menos movilidad, así que floté con ellos. Vamos a terreno elevado, sugerí de inmediato. No tardé mucho en llevar a todos volando hasta un afloramiento rocoso, aunque consideré llevarlos hasta donde vi a Aizawa y Olmig observando. Sin embargo, a esa altura, el viento empezaría a ser un factor más importante dada la cantidad de gente que había arrastrado conmigo. Bien, necesitamos una evaluación táctica. ¿Midoriya? Pregunté. Probablemente sea el killer de uno de los estudiantes de Isamu, observó Midoriya. Volví a mirar a los profesores. De acuerdo, o los profesores habrían detenido el ejercicio. Es difícil saber qué puede hacer un gas como este, pero muchos quirks de gas inmovilizan o envenenan a sus objetivos. Por ejemplo, el quirk de Midnight hace dormir a la gente, dijo Midoriya. Inhalarlo es algo que debemos evitar, incluso si resulta ser inofensivo, no es un riesgo que podamos correr, dije. La mayoría de los quirks de gas son emisores, así que puede haber un límite a la cantidad de gas que puede usar, añadió Midoriya. Sin mencionar el viento, dijo Ashido. Así que mejor nos refugiamos aquí. Ribbit, dijo Asui. Estábamos de acuerdo, así que tanteé el suelo con mi bota. No era ideal para cavar, y no quería cansar a Midoriya. Pero mis pensamientos volvieron a la ráfaga de explosiones de antes. El resto de mi equipo no tenía armadura gruesa, e incluso si la tuvieran, tampoco quería estar a merced de las fuerzas de conmoción. Entonces noté que el equipo C subía la colina en la que estábamos. Hice una señal al resto de mi equipo para que se prepararan. Luchar contra Todoroki al descubierto no era mi preferencia, pero con Midoriya probablemente podríamos manejarlo. El problema era que él también tenía ayuda. Este no es el momento de luchar. Gritó Todoroki. Midoriya, ¿sabes qué hace este gas? Midoriya pareció aceptar la petición de una tregua, al menos por ahora, porque respondió. Todavía no, pero creemos que podría, miren. Dijo Ashido, señalando la línea de árboles al borde del bosque. Nuestros compañeros salían tambaleándose. No, arrastrando los pies. Al principio, pensé que solo estaban aturdidos por el gas. Pero al mirarlos más tiempo, vi que su piel estaba descolorida de gris y que sus ojos no eran visibles en las profundas cuencas negras donde deberían estar. Sus rasgos eran extraños. Y entonces todos gritaron al unísono. Grag.
Abuko. Asu y grazno tristemente, notando que su amiga también estaba allí abajo. Al igual que 3 de los chicos de Isanu, entre mis otros compañeros. ¿Por qué? Preguntó Ashido. Es por ese gas. Todos se han convertido en zombies. Dijo Midoriya. Sin embargo, yo estaba mirando más de cerca. Kaminari chispeaba con electricidad, Zero estaba cubierto de su propia cinta adhesiva y Yaoyorozu escupía muñecas rusas. Era un caos, pero un Kirk mal usado podía ser peligroso. ¿Por qué los profesores no habían detenido el ejercicio con tantos estudiantes convertidos en drones sin mente? Entonces vi a Shoji golpeando su cabeza contra un árbol, reduciéndolo a astillas, pero sin destrozarse el cerebro. A unos metros de distancia, también vi a Ida embistiendo repetidamente contra un árbol, arrancándole violentamente la corteza, pero también parecía ileso. ¿Eran ellos también invulnerables al daño? Eso los hacía aún más peligrosos, aunque de una manera diferente. Pero tenía más sentido que el ejercicio continuara. Fue entonces cuando vi a un estudiante, uno de Isanu, subiendo sigilosamente la ladera. Llevaba una máscara, lo que significaba que no le afectaba el gas. Pero también sospechaba que él era quien lo estaba provocando. Enfrentarme a él me correspondería a mí, ya que no podía gasearme. ¿Qué piensas de mi peculiaridad? La preparatoria Wano es, wow. Se lanzó al suelo mientras yo balanceaba mi pala y la clavaba en Bakugo, que estaba a su lado. Aunque fueran resistentes al daño, no sabía cuánto, así que no lo golpeé tan fuerte como podría haberlo hecho, pero aún así se sintió bien hacer por fin lo que había estado soñando durante meses. Anazar. Gimió Bakugo, mientras se ponía de pie con dificultad. ¿Tendría que hacerlo flotar la próxima vez que lo golpeara con una pala o tendría que seguir golpeándolo todo el día? ¿Qué deberíamos saber sobre tu peculiaridad? Pregunté, mientras ayudaba a Fujimi a ponerse de pie. ¿Por qué debería? Le di un puñetazo en el estómago, y mientras estaba sin aliento, lo levanté de nuevo para arrancarle la máscara de la cara, antes de lanzarla casualmente al cielo. Porque sospecho que no eres inmune a tus propios gases, y puedo arrojarte a ellos fácilmente desde aquí. Tosió mientras intentaba recuperar el aliento, mientras yo sacaba mi cinta de captura. Cuando finalmente empezó a articular palabras inteligibles, respondió. Son estúpidos, transmiten el estado de zombie con una mordedura y son prácticamente invulnerables a todo daño mientras están zombificados. Mientras daba sus respuestas, lo envolví sin apretar con la cinta de captura para eliminarlo del ejercicio. Teníamos que darnos prisa porque venían más zombies. ¿No deberíamos hacer que libere a la gente de ser zombies? Preguntó Midoriya. En ese caso, ¿tú te encargas de que lo haga? Dije, mientras se lo lanzaba a Midoriya por el cuello, pero tenemos compañía, así que evita que lo muerdan. También estábamos en un ejercicio de entrenamiento, al menos en teoría. La horda de zombies estaba sobre nosotros, habiendo escalado la pared del acantilado. Parece que no tenemos más remedio que luchar contra ellos hasta que pueda revertir esto, dijo Todoroki, mientras Midoriya empezaba a suplicar a nuestro glorificado prisionero que detuviera a la horda. Todoroki, transformando la cima de la colina en un campo de hielo, intentó inmovilizar a los zombies. Pero entonces Bakugo, que se había levantado después de que lo golpeara, hizo estallar el hielo que tenía bajo los pies. Hiro rompió el hielo con su fuerza zombificada y un grito de Aba. Que los demás zombies tomaron como inspiración para liberarse también. Midoriya discutía con el chico Izuma, que decía tonterías sobre cómo los estudiantes de la Academia UA deberían ser capaces de manejar esto. Sospechaba que no podría revertirlo de inmediato, pero no lo sabríamos con certeza hasta que terminara el ejercicio de entrenamiento. Solo tenía que proteger a mi equipo hasta que los profesores pusieran fin a esto. Según mis cálculos, los únicos equipos que seguían en juego eran el mío y el de Todoroki, a menos que los estudiantes zombificados contaran de alguna manera como supervivientes. Entonces oí gritos a mis espaldas, cuando Aoyama y Kirishima mordieron a Agakure y Ojiro. Eso iba a dificultar la defensa de Midoriya, pero ayudó a resolver el problema de que el equipo C no fuera eliminado. Y Koda no estaba, o mejor dicho, estaba intentando morderme. Le di un golpe con la pala en el costado a Koda y lo hice flotar cuando dejó de rodar por la tierra tras el impacto. Solo esperaba que no sintiera eso al despertar. Lo lógico en ese momento era poner a mi equipo a salvo antes de que alguno pudiera morderme, así que lo hice. Por suerte, pude hacerlos flotar por encima de cualquier zombie que hubiera enviado. ¡Atsgraba! Gritó el siguiente zombie, y le di un golpe a Mineta con la pala, antes de hacerlo flotar una vez que dejó de rodar. La horda nos estaba atacando, pero solo estábamos nosotros dos.
Todoroki intentaba ralentizarlos con su hielo, pero con su fuerza mejorada, seguía siendo una mala manera de incapacitarlos. Empujé a Yaoyorozu zombificada con la palma abierta, antes de golpear a Kirishima con la pala para quitármelos de encima, mientras Tokoyami me agarraba por detrás y me mordía el hombro. Oí los gritos de Midoriya, Ashido y Asui desde arriba, pero simplemente me giré y aparté a Tokoyami. Llevaba demasiada armadura como para que un zombie me mordiera. Mientras enviaba a Tokoyami flotando suavemente hacia arriba, intenté ver si Dark Shadow seguía ahí dentro. ¿Puedes oírme, Dark Shadow? Dark Shadow no respondió, pero Tokoyami me dio un Brarnarnanazana. Suspiré. Tokoyami y Dark Shadow no se merecían esto, y menos que cualquiera de nuestros otros compañeros de clase. Todoroki, ven aquí. Dije, mientras golpeaba a otro zombie con mi pala, esta vez a Sekigai, que solo dio un patético MRH. Mientras flotaba hacia arriba. Cuando se acercó, le agarré la mano y me impulsé desde el suelo, antes de rodearlo en el aire. Lo siento, no creo que Aizawa cancele el ejercicio hasta que solo quede un equipo, y aunque podría hacer esto todo el día, prefiero no hacerlo. Realmente lo hacía, cuanto más pensaba en mis compañeros perdiendo la cabeza, aunque fuera temporalmente, más asco me daba. Oye, dijo en protesta, mientras yo le colocaba cinta de captura. Aizawa. Grité por la radio de mi casco, pero dejando que el audio pasara para beneficio de mi equipo. ¿Ya terminó este ejercicio? No respondió de inmediato. Empecé a volar hacia él. Parece que todos los demás equipos están capturados o incapacitados, dijo finalmente Aizawa por la radio. El equipo Agana. Midoriya Izuku, clase 1, a asiento N18. Por fin era el día de los padres. Izuku entró al salón de la clase 1, ahí encontró a Uraraka en una animada conversación con Asui. ¿Y en serio todavía quería salir con él, después de que lo atraparan robando en una tienda? Oh, buenos días, Midoriya. Asui repitió el buenos días, Midoriya. Buenos días, Uraraka, Tsuyu. Respondió Izuku. Había recorrido un largo camino hablando con chicas, pero cuando vio la brillante sonrisa de Uraraka florecer al notarlo, no pudo evitar sonrojarse. Es el día de los padres. ¿Quién vendrá a verte? Preguntó Uraraka. Mi mamá. Parecía un poco nerviosa, la verdad. Mi mamá también viene, al parecer ganó el juego de cartas para decidir quién podía venir. Dijo Uraraka con una sonrisa divertida. ¿Cuál de tus padres viene, Tsuyu? Preguntó Izuku. Mi papá. No te lo puedes perder, porque será el que tiene cara de rana. Croak. Estoy emocionado de conocerlos. Izuku dijo, antes de disculparse con las chicas y dirigirse a su asiento junto a la ventana. La habitación podría haber sido la misma de siempre, pero se sentía extrañamente nervioso. Sus compañeros a su alrededor no dejaban de charlar sobre cómo eran sus familias y quiénes estarían allí. Quizás también se sentían un poco incómodos con el Día de los Padres. Incómodo o no, no le disgustaba la idea de que su madre apareciera. De hecho, Izuku se sentía orgulloso de mostrarle que estaba cumpliendo sus sueños, hasta que suspiró al pensar en la carta de agradecimiento que había escrito. ¿Qué pasa? Preguntó Todoroki en voz baja. Oh, hola. Buenos días, Todoroki. Todoroki se quedó mirándolo fijamente, hasta que Izuku se dio cuenta de que esperaba una respuesta. Oh, nada en realidad. Solo estaba pensando en lo vergonzoso que será leer mi carta. Izuku se sonrojó. Cierto. ¿Escribiste la tuya? Preguntó Izuku, pensando en la mala relación de Todoroki con su padre. Sí, en realidad es para mi hermana, respondió Todoroki. ¿Viene hoy? Sí. Ah, ya veo. Un silencio incómodo y la insinuación flotaron en el aire por un momento antes de que Irida se acercara a ambos. Buenos días, Midoriya. Y feliz día de los padres. Venía acompañado de Tokoyami, Mineta y Kaminari. Native, el héroe al que habían salvado de Stein, les había regalado entradas para un parque temático. Los otros chicos debían ser los que Irida había invitado, ya que ni Todoroki ni Izuku pudieron asistir. Buenos días. ¿Qué tal estuvo el parque temático ayer después de clases? Siento mucho no haber podido ir, dijo Izuku. En cambio, había asistido a la gran inauguración de una nueva exhibición de All Might a la que llevaba semanas queriendo ir, así que la disculpa se debía más bien a la mala suerte con las entradas que habían caducado. De hecho, agradecía la excusa, ya que no creía merecer una recompensa por haberse entrometido ese día. Ida le restó importancia con un gesto. No te preocupes. Nuestro día fue de todo menos ordinario, pero aún así lo disfrutamos muchísimo. ¿No crees? Tokoyami respondió con una sola palabra antes de que Mineta interviniera emocionado. Escucha esto, Midoriya. Tokoyami es un ladrón de cunas.
¿Qué? Basta de mentiras. Dijo Tokoyami con el ceño fruncido. Su negación atrajo la atención de algunos alumnos, ya que algunas chicas dirigieron su atención a la conversación. Hizo una mueca por un momento antes de suspirar aliviado al notar que no todos lo miraban. Kaminari explicó. No, en realidad no, pero una niña pequeña sí le confesó su amor. ¿Por qué? Preguntó Izuku. Es una historia demasiado larga para contarla ahora, pero en resumen, Tokoyami no robó ninguna cuna, dijo Ida. Mineta discrepó. ¿Quién sabe cuándo crezca? Tokoyami fulminó con la mirada a Mineta. Eres el único que llevaría a cabo semejante plan. Lo haría si pudiera. Y no hay nada ilegal en ello. Proclamó Mineta. Hiro resopló y dijo. Deberían ilegalizar toda tu existencia, Mineta. Las planas no tienen voz ni voto en esto, replicó Mineta con desprecio. Hiro parecía dispuesta a golpearlo, pero Ida giró la cabeza confundido. ¿Planas? ¿Qué significa eso? Pechos pequeños, hombre, respondió Kaminari, en lugar de encubrir a Mineta. No se lo digas. Mineta dijo, sus ojos se dirigieron hacia el fondo del aula por un momento antes de sisearle a Ida, y deja de preguntar sobre estas cosas. ¡Qué grosero! Uno no debería obsesionarse con el tamaño relativo de la anatomía de alguien. Dijo Ida, mientras cruzaba los brazos para indicar no. Yaoyorozu asintió, tiene toda la razón, Hiro. Eso es difícil de aceptar viniendo de ti, Yaoyorozu. Dijo Hiro, antes de darle un fuerte empujón a Mineta con uno de sus auriculares cuando intentó hablar de nuevo. Izuku finalmente se sentó en su asiento, mientras sus compañeros continuaban acomodándose, esperando la llegada de Aizawa. Cuando sonó la campana y Aizawa no apareció, la clase se dio cuenta de inmediato. ¿No está aquí?, preguntó Agakure, incorporándose de su asiento en la primera fila para asegurarse de que no estuviera en un saco de dormir detrás de su escritorio. Quizás solo llega tarde. ¿Croak? Pensó Izuku para sí mismo sobre lo extraño que era todo aquello. La voz de Uraraka desde el fondo del aula interrumpió el murmullo. Tranquilos, le envío un mensaje. Si no me contesta, iré a la sala de profesores en un par de minutos. Izuku intentó recordarse a sí mismo que debía mantener la calma. Pasaron unos minutos más y miró a Uraraka para ver si había recibido algún mensaje. Ni siquiera estaba mirando su teléfono, solo bebía de su termo con los ojos cerrados. Parecía tranquila. Entonces, todos los teléfonos vibraron al mismo tiempo. Agakure Toru, clase 1, a 116. La clase revisó sus teléfonos con pánico. Toru no fue la excepción. Había estado nerviosa toda la mañana viendo a Midoriya tensarse detrás de ella. Era un mensaje de Aizawa. Toma el autobús para simular la ciudad. Ahora. Toru vio a Midoriya murmurar para sí mismo. La ciudad. ¿Pero por qué? Kaminari respondió. Ah, ya sé. Aizawa probablemente quiere que nuestra clase, la lectura de cartas y el recorrido escolar se realicen en un solo lugar. Es lo más lógico. Probablemente eso era todo. Era simplemente extraño. Eso era todo. Al ver a Uraraka levantarse y decirle a la clase que la siguiera, Toru caminó justo detrás de ella. Podía ver a Uraraka tecleando furiosamente en su teléfono. Uraraka era un poco más alta que Toru y llevaba botas, así que no fue muy difícil echar un vistazo a lo que escribía. Primero, Uraraka le escribió algo a Aizawa, luego redactó un correo electrónico al personal de la Academia UA. Parecía que solo les estaba avisando, pero la redacción parecía indicar que Uraraka buscaba algún tipo de confirmación. Al llegar al autobús, Mineta se quejó. ¿Por qué no nos reunimos allí? Esto apesta. Al menos no estaba coqueteando con nadie. Toru se sorprendió cuando Uraraka no se sentó junto a Yaoyorozu como de costumbre. Se sorprendió aún más cuando se sentó junto a Uraraka. Uraraka seguía sentada de forma que podía ver fácilmente casi todo el autobús, lo que significaba que Toru también tenía una buena vista. Mientras sus compañeros se sentaban, Ida miró a Midoriya y le preguntó, ¿qué te pasa, Midoriya? ¿Es que, nos haces perder el tiempo así? ¿Te suena a nuestro profesor? Toru notó que Uraraka cambió de contacto en su teléfono, pero era difícil prestar atención a todo a la vez. No, es muy raro, dijo Ida, pensativo de repente. Deja de darle tantas vueltas a todo, Midoriya. Estás estresando a todos. ¿Y qué si Aizawa se equivocó? Toru se sintió un poco mal por estar de acuerdo con Mineta. Se preguntó por qué Bakugo aún no le gritaba, como solía hacerlo. ¿Te atreverías a decírselo a la cara, Mineta? Preguntó a Sui. Claro que no, así que mejor no me delates. ¿Y si todo esto es intencional por parte de nuestro profesor? Dijo Ida, como si hubiera resuelto algún misterio. Explícate, insistió Todoroki.
Toru había notado que había estado pasando tiempo con Ida y Midoriya desde que terminaron las prácticas. Para los héroes, lo inesperado puede llegar en cualquier momento. Esto podría ser un ejercicio diseñado para poner a prueba nuestras reacciones. Esto tenía mucho sentido para Toru. O al menos quería creer que era solo otra prueba molesta. Era el tipo de cosa que haría Aizawa, encajaba a la perfección con su definición de lógico. O podría ser una trampa. Todos deberían tomar esto en serio, sin importar nada, dijo Uraraka de repente. No he recibido respuesta de Aizawa ni de ningún otro miembro del personal, y ya casi llegamos. Cuando salgamos del autobús, me quedaré junto a la puerta y marcaré a todos con mi don por si necesitamos evacuar de nuevo. Estén alerta y preparados para seguir mis órdenes, o las de Yaoyorozu si no estoy presente. O tal vez algo realmente sucedió. El ambiente en el autobús se volvió muy tenso. La clase salió lentamente del autobús mientras Uraraka tocaba las manos de todos. Toru quiso chocarle la mano a Uraraka, pero su expresión era sombría, así que solo tocó la mano extendida de Uraraka, y luego Uraraka bajó del autobús al final. Cuando salieron del autobús, este arrancó a toda velocidad. Aizawa no estaba por ninguna parte. Uraraka miró a su alrededor por un momento, antes de volverse hacia la clase. Shoji, Hiro, algo. Hiro clavó sus gatos en el suelo mientras la clase intentaba guardar silencio, y Shoji generó narices adicionales en sus tentáculos. Toru se preguntó si debería ofrecerse voluntaria para explorar el terreno. Latidos, muchos latidos, dijo Hiro mientras retraía sus gatos. Huelo algo, gasolina, dijo Shoji. Kiminari comenzó a hablar. Tal vez haya un choque múltiple falso ahí dentro, para atrás. Uraraka lo interrumpió, con tono molesto. Esto no es el siglo XXI. Los coches de gasolina son cada vez más raros. Si fuera un choque múltiple simulado, olería a diésel o a aparatos electrónicos quemados. Toru oyó un grito a lo lejos, seguido de una serie de llantos. Midoriya echó a correr hacia las voces, con la mayoría de sus compañeros siguiéndolo. Toru se quedó junto a Uraraka, quien siguió a la clase a un ritmo más lento, mientras miraba a su alrededor, posiblemente en busca de amenazas. Siguiendo las voces, la clase 1 encontró una calle llena de edificios, y el olor a gasolina impregnaba el aire. Como nadie vería su rostro, Toru arrugó la nariz. Ante ellos había un terreno despejado, con los edificios que antes ocupaban el espacio reducidos a escombros a ambos lados. En el centro había un foso de unos 20 metros de diámetro. Justo en el centro, una jaula en forma de cubo parecía mantenerse en equilibrio sobre una plataforma delgada, suspendida en el aire. Toru divisó a su madre, que llevaba su abrigo y sombrero rojos favoritos. Eso la hacía destacar entre la multitud de lo que debían ser los padres de todos. «Mamá. ¿Eres tú?» Midoriya jadeó. La mayoría de los padres gritaban aterrorizados por sus hijos, lo que provocó que casi toda la clase se reuniera rápidamente al borde del foso, incluida Toru. El hedor a gasolina era particularmente fuerte allí. Toru bajó la mirada. Había un charco de lo que parecía ser gasolina a unos 10 metros más abajo. ¿Cómo entraron nuestros padres ahí?, preguntó Kaminari. ¿Y dónde está Aizawa?, preguntó Mineta, con voz de pánico. Una voz fría y mecánica respondió a sus preguntas. Aizawa está echando una siesta. Una siesta larga y placentera. ¿Aizawa está muerto?, preguntó Toru, preocupado. Mineta parecía a punto de llorar. Eso no puede ser cierto. El Día de los Inocentes fue hace 2 meses. Muéstrate, bicho raro. La voz artificial volvió a burlarse de la clase. Contrólense, pequeños héroes. Pueden pensar que es una broma, pero deben saber que hay rehenes. ¿Rehenes?, dijo Midoriya. La voz viene de dentro de la jaula, dijo Shoji desde una boca en uno de sus tentáculos adicionales. Ahora también tenía un montón de orejas adicionales en sus brazos tentáculo. ¿Dentro de la jaula?, dijo Midoriya. Correcto. Estoy aquí, con ellos. El grupo de padres se apartó de la parte trasera de la jaula para revelar una figura oscura. Un hombre alto y gigantesco, con máscara negra, ropa negra y una capa negra desgarrada. Los padres se escabulleron a los rincones de la prisión, lejos del villano. Ida sacó su teléfono, intentando hacer una llamada, pero el villano debió haberlo visto. Debo mencionar que contactar a su escuela o a las autoridades no está permitido. Huir o buscar ayuda externa está prohibido. Si intentan escapar, serán sus padres quienes paguen las consecuencias. Toru no fue la única estudiante que se quedó paralizada, pero Uraraka la detuvo de repente, mirando fijamente la jaula con una expresión que no encajaba con su comportamiento habitual. Uraraka se llevó un dedo a los labios hacia Toru y luego volvió a mirar la jaula.
Siguiendo su mirada, Toru vio a una mujer con un peinado idéntico al de Uraraka, que murmuraba algo que Toru no pudo entender. Ayúdanos, Momo. No debes entrar en pánico, madre. Mantén la calma, respondió Yaoyorozu. Junto a la madre de Yaoyorozu había lo que parecía un hombre rana con traje. Croak, croak. Ese croar significa peligro. Ribbit, Asui solía ser tan sensata, pero la angustia en su voz solo hacía que Toru se sintiera peor. Y junto a ella, Uraraka seguía furiosa. Eso le revolvía el estómago a Toru. Una mujer con cabello verde, que debía ser la madre de Midoriya, estaba llorando. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto?, preguntó Midoriya. El hombre de negro habló de nuevo, su voz robótica crepitante. Me expulsaron de la Academia UA. Mis sueños de ser un héroe eran todo lo que tenía. Que un genio como yo haya fracasado es prueba suficiente de que este mundo de héroes es falso. Está lleno de farsantes. Imagínate. Yo. Un desertor. Por eso, Toru sintió que su estómago se revolvía por un momento al notar que pequeñas rocas comenzaban a flotar a su alrededor, antes de que cayeran igual de rápido. ¿Así que te pusiste esa estúpida capa negra solo para hacer un berrinche, idiota?, gritó Bakugo. Sabía que las amenazas de Aizawa de expulsarnos eran reales, dijo Kaminari, mientras Midoriya intentaba que Bakugo dejara de provocar al villano. Toru miró a Uraraka, quien parecía haber apretado todos los músculos de su cuerpo y rechinado los dientes, pero su compañera permanecía inusualmente callada. Sus ojos seguían fijos en la jaula. Ya me aburro. Hagamos volar a este tipo por los aires, dijo Bakugo con una sonrisa, mientras una pequeña explosión resonaba en su mano. Corrió hacia el borde, listo para dejarse llevar por el impulso hasta la plataforma en el centro del foso. Tranquilízate, ¿o ya te has olvidado de los rehenes?, dijo el criminal enmascarado, mientras arrastraba a una mujer de pelo puntiagudo que parecía una supermodelo. Bakugo se detuvo bruscamente, con una expresión extraña en el rostro y los dientes apretados. Buen trabajo al dejarte atrapar, vieja bruja. La mujer, que debía ser su madre, pasó del miedo a la rabia tan rápido como el humor de Bakugo pareció cambiar. Te he dicho 1000 veces que no me llames bruja, pequeño imbécil. Vaya. Supongo que puedo ver el parecido familiar, dijo Kirishima. ¿Se supone que eso es un cumplido, pelo de mierda?, le espetó Bakugo a Kirishima. Toru notó que la madre de Midoriya le hablaba a la de Bakugo. Mitsuki, por favor, somos rehenes, ¿recuerdas? Ups. Cállate, dijo el hombre, soltando a la madre de Bakugo con un empujón. Midoriya dio un paso al frente y fijó su mirada en el villano. ¿Cuáles son tus exigencias? ¿Cuáles son mis exigencias? Una sola cosa. La destrucción total y absoluta de vuestro brillante futuro. Y masacrar a vuestros padres delante de vosotros es la manera de hacerlo. La jaula de metal crujió de repente. ¿Todo esto, solo para llegar a nosotros?, Ojiro dijo al lado de Toru. Ella se agarró a su hombro, sintiéndose repentinamente mareada. El estrés realmente la estaba afectando, pero tenía que recomponerse, por su madre. Al otro lado de Ojiro, Kirishima furioso, ¿tienes algún problema con nosotros? Entonces tráelo. Pero deja a nuestra gente fuera de esto. El metal comenzó a crujir aún más fuerte, sonaba como si viniera de la jaula. Toru se preguntó si ese era el Kirk del villano. Tal vez la voz artificial no era solo un cambiador de voz. Oh. Pero no son sus cuerpos los que pretendo destruir. No. Eso sería demasiado fácil para alguien como yo. Será mucho más doloroso cuando sus padres sufran y los pequeños héroes en entrenamiento no tengan a nadie más que a ustedes mismos a quien culpar. Si realmente caminaste por el camino del héroe antes, entonces deja esta tontería. Yaoyorozu gritó, y Ashido se unió, exacto. Y cuando esto se resuelva, irás a prisión. Oh, no tengo intención de escapar. Después de todo, no tengo nada que perder. Así que, para mi acto final, bien podría saborear tu descenso a la desesperación y la agonía mientras ves perecer a tu familia. Ahora, ¿por quién debería empezar? El villano se abalanzó sobre los rehenes, que se encogieron en la esquina de la jaula, pero perdió el equilibrio al caer hacia arriba, contra la parte superior de la jaula, antes de estrellarse violentamente contra su espalda. Arrancándose del pilar que la sostenía en la plataforma central, la jaula salió disparada hacia arriba, y el villano se estrelló contra el fondo antes de poder orientarse. La jaula comenzó a inclinarse, mientras el villano volvía a estrellarse contra la parte superior de la jaula, y los padres dentro comenzaron a deslizarse hacia un extremo. Todoroki, congela este pozo para que nadie caiga, ladró Uraraka. Tokoyami, llévame a Yaoyorozu y a mí a esa jaula.
Toru logró echar un último vistazo al rostro de Uraraka antes de que saliera disparada. Parecía furiosa. Uraraka Ochako, clase 1, a 105 no iba a permitir que mi madre cayera en manos de la escoria de la sociedad que ni siquiera soportaba un despido. No otra vez. No la volvería a perder. Lo que daría por mi pala. O mejor aún, por un rifle. No, yo tenía el control de la situación. ¿Creí que tenías que tocar a la gente para hacerla flotar?, preguntó Yaoyorozu mientras aterrizábamos en la jaula. Abrí la puerta de la jaula mientras Tokoyami flotaba detrás de nosotros. No. Te lo explicaré después, dije. Nos arrastramos por lo que habría sido el suelo de la jaula, que ahora estaba inclinado verticalmente. Por desgracia, nuestro enemigo también se había dado cuenta y se arrastraba hacia nosotros. Le pediría a Yaoyorozu que hiciera termita para abrir otra abertura, pero corría el riesgo de quemar no solo los barrotes, sino también la capa de hielo que había debajo, lo que podría encender la gasolina del foso. Reduciendo los efectos de la gravedad sobre los padres de todos, les indiqué: suban hacia la abertura de la jaula. Una vez que estuvieran fuera, podría hacer que cayeran al suelo de forma segura. Eso aún dejaba que interceptar al combatiente enemigo. No teníamos mucha información sobre él, como cuál era su peculiaridad, o si tenía alguna arma, aunque estaba bastante seguro de que no tenía una pistola, dado que no vi ninguna mientras lo lanzaba por los aires con mi peculiaridad. Parece que ayudar a nuestros padres a evacuar tendrá que esperar. Tokoyami, toma la delantera, te cubriremos. Ordené. Las prácticas me habían dado una buena idea de las capacidades de Tokoyami, y mi tiempo con Yaoyorozu como mi vicepresidenta me había dado una idea decente de las suyas. Tal vez debería haber mencionado también a Midoriya. Hazme esposas y una granada aturdidora. Dámelas discretamente para que el villano no las vea. Le susurré a Yaoyorozu. ¿Qué hay de Dark Shadow?, preguntó, mientras me entregaba la granada. Como sus ojos seguían fijos en mí, lo lancé de inmediato. Fuera Flash. Dark Shadow se retiró al instante, cubriendo el rostro de Tokoyami con la capucha, mientras yo me giraba y me tapaba los oídos. Echaba mucho de menos mi traje de héroe. Yaoyorozu frunció el ceño con fastidio mientras me entregaba las esposas, y vi que llevaba tapones para los oídos. Si hubiera tenido más tiempo, le habría pedido que me hiciera unos a mí también, porque aún estábamos lo suficientemente cerca de la granada aturdidora como para que mi audición estuviera amortiguada. Oí a Tokoyami decir algo, pero se oía amortiguado. Pateando desde el lateral de la jaula, caí hacia arriba, hacia el villano. Luchó mientras recuperaba la vista, pero se desorientó aún más al verse afectado por la gravedad. Logré ponerle las esposas tras golpearlo en el costado, aunque la efectividad de esto se vio mitigada por la armadura que llevaba puesta. El villano parecía haber dejado de forcejear, pero no iba a arriesgarme, así que invertí su gravedad contra la parte superior de la jaula para mantenerlo presionado contra ella. Tokoyami, Yaoyorozu, continúen con las evacuaciones. Grité. Habría empezado a interrogar a mi detenido, pero aún se estaba recuperando de la granada aturdidora. En cambio, me concentré en mantenerlo inmovilizado mientras veía a Tokoyami y Yaoyorozu escoltar a los padres fuera de la jaula, y luego los ayudé a descender suavemente al suelo. Mi madre fue la última en irse y, cuando llegó al suelo, solté un suspiro de alivio. ¿Cómo se había dejado capturar? Íbamos a tener una conversación después de esto, y no iba a ser una conversación normal entre madre e hija. Pero aún no habíamos terminado. Empujé a mi cautivo fuera de la jaula y descendimos flotando, antes de presionarlo de cara contra el suelo. Por suerte, Midoriya y Shoji vinieron, porque si intentaba huir, no tenía el peso de mi traje de héroe para apoyarme. Con Midoriya y Shoji cubriéndome, bajé la jaula y la dejé caer sobre el hielo, lenta como un globo al aterrizar. También dirigí mi atención a Ida y a los demás estudiantes que estaban ocupados abrazando a sus familiares. Ida, llama a seguridad del campus y luego a la policía. Todos los demás deberían estar haciendo evaluaciones médicas a sus padres. Miré en dirección a mi madre y ella me hizo un gesto de aprobación con el pulgar, así que volví mi atención a nuestro cautivo. Tu audición debería haber vuelto lo suficiente como para responder algunas preguntas antes de que llegue la policía. ¿Dónde está Aizawa? Yo. Estoy aquí mismo. Dijo Aizawa mientras emergía de entre los escombros. Buen trabajo, por cierto, este ejercicio ha terminado. Mi ojo se crispó al ver a Aizawa caminar tranquilamente hacia los padres de la clase. Una actuación bastante convincente, chicos. Miré a mi madre con traición.
Me guiñó un ojo como si no hubiera hecho nada malo. Definitivamente íbamos a tener esa conversación más tarde. No sabía qué pensar cuando casi rompiste el personaje. Croak. El padre de Asui le dijo a la madre de Bakugo. No pude evitarlo. Darme la lamento ahora por no haberme dado cuenta de que esto era otra de las tonterías de Aizawa, era inútil. ¿Y si esto era real? Los otros padres empezaron a charlar, pero sentí un movimiento en el suelo. ¿Podría dejarme levantarme, señorita? Su voz robótica era menos amenazante ahora, pero aún desconfiaba. Miré a Aizawa y él asintió. Es un actor que contratamos, puede dejarlo ir. ¿Un qué? Ah, sí, perdón por asustarlos así. Todo era actuación. Ay. Ayudando al hombre a levantarse, le pedí ayuda a Yaoyorozu para quitarle las esposas. Parecía tan molesta como yo. Uno de los robots de la UA se acercó y el actor se apoyó en él torpemente. Me pregunté si la Academia UA le había dicho a qué se había apuntado, o si Aizawa también le había mentido. Volví mi atención a mi madre, que estaba hablando con los padres de Bakugo y Midoriya. Escuché a la madre de Bakugo decir algo sobre tu hija es la única chica de la que mi hijo habla, antes de intentar ignorar esa conversación, aunque seguía vigilándolos. Caminar y Asido debían de seguir confundidos, porque Aizawa suspiró. ¿Todavía no lo entienden? Todo esto fue una trampa. Un engaño lógico para poner a prueba sus reacciones. Un momento. ¿No fue todo esto un poco excesivo? Protestó Yaoyorozu, un movimiento en falso y alguien podría haber salido muy herido. O peor. Aizawa se encogió de hombros. Estábamos preparados para lo peor, así que no fue un poco exagerado. Además, los héroes profesionales no son ajenos al peligro, así que un ejercicio de entrenamiento con menos riesgos no te serviría de mucho. Vi a mi madre esforzarse y no poder contener la risa. Me mordí la lengua. Si empezaba a regañar a Aizawa, no pararía. Supongo que, murmuró Yaoyorozu. Aizawa la miró fijamente. ¿Tenías miedo? ¿Por tu madre? Sí, dijo Yaoyorozu en voz baja. Entonces este ejercicio de entrenamiento te ha proporcionado una valiosa experiencia, dijo Aizawa, mientras miraba a nuestra clase. Un rescate adecuado requiere varias cosas, incluyendo tu habilidad, conocimiento y decisión. Pero las emociones pueden nublar fácilmente el juicio. Cualquiera que aspire a ser un héroe no puede sentirse nervioso por un familiar en peligro. Este ejercicio, bajo el pretexto de celebrar el Día de los Padres, tenía como objetivo enseñarles precisamente eso. Varios de mis compañeros asintieron. No era como si pudieran cuestionar abiertamente al profesor. Además, no se trata solo de mantener la cabeza fría. Las personas que intentas salvar también tienen familias. Personas que los extrañarán si no regresan a casa. Tómalo en serio. La afirmación resonó en señal de reconocimiento, pero mi atención seguía centrada en mi madre. Ahora bien, a pesar de que todos los rehenes fueron rescatados rápidamente, esto podría haber salido mejor. La clase perdió demasiado tiempo contra este único oponente. Y dejar que tu representante de clase se encargue de todo por ti es poner todos los huevos en la misma canasta. Ella no siempre estará presente para salvarte. Tengo más que decirte después, pero por ahora lo daremos por aprobado. Pude oír a algunos estudiantes suspirar aliviados, antes de que Aizawa continuara. Quiero una página sobre lo que has aprendido de esto, para mañana. La mano de Irida se alzó de golpe. ¿Y qué hay de nuestras cartas de agradecimiento? ¿Otro engaño racional para ocultar la verdadera intención de este ejercicio? ¿Escribir esa carta no te hizo pensar en tu familia más de lo normal? Preguntó Aizawa con voz monótona y una sonrisa burlona. Supongo que sí, respondió Ida. Sin más preguntas, todos comenzaron a caminar hacia sus familias. Mientras me acercaba a mi madre, oía a Aizawa decirle algo a la hermana de Todoroki sobre compartir la grabación de la clase. Antes de que pudiera decir nada, me dio un fuerte abrazo. Le devolví el abrazo a regañadientes. Me susurró al oído. Sugerí que usaran fuego de artillería simulado, pero debieron pensar que estaba bromeando. Uraraka Ayami, la pobre hija de Ayami, no dejaba de mirarla con indignación después de que se limpiara la cara, pero a pesar de la inusual relación que tenía la familia Uraraka, Ochako seguía siendo, en última instancia, su adorable hija. Al fin y al cabo, Ayami la había dado a luz. La había visto crecer desde que era una bebé llorona hasta convertirse en una niña pequeña seria. Había visto cómo se formaban esos pequeños gestos que reconocería en cualquier parte. La había visto quedarse paralizada cuando Ayami y su esposo Oshio le preguntaron si prefería que la llamaran Tanya u Ochako.
La había visto casi llorar y luego enfurecerse durante días cuando le dijeron que no podía tomar café hasta que fuera un poco mayor. La había visto vaciar el contenido de su estómago sobre Oshio cuando obtuvo su don por primera vez. La pequeña Ochako había intentado inmediatamente volverse ingrávida para poder volar de nuevo. De hecho, Ayami todavía tenía el vídeo. Los teléfonos móviles eran increíbles. Ayami iba a tener que pedirle a Aizawa una grabación de los acontecimientos de hoy. Oshio quería verla. Pero primero, Ayami tenía algo más que atender. Le dio otro abrazo a su pequeña diablilla antes de que los niños fueran llevados a su siguiente clase, ya que este pequeño ejercicio se realizaba por la mañana. Ochako estaba más serena esta vez, pero Ayami notó que su hija intentaba no hacer pucheros. Claramente seguía molesta por la farsa, y en lugar de sus despedidas habituales, le dijo un casi seco "te veo después de clase, mamá". El espíritu general del ejercicio era el tipo de entrenamiento que su hija habría aprobado, aunque estaba segura de que su hija se quejaría de que eran niños, no soldados. Y probablemente algo sobre que la manipulación emocional era un fracaso del buen entrenamiento. La verdad es que, si la escuela no se lo hubiera contado esa mañana, también se lo habría dicho a su hija. Al menos no habían intentado engañar también a los padres. Si Ayami se hubiera dejado capturar, no estaba segura de poder soportar la ira de Ochako después, incluso si resultaba ser una farsa. Bueno, fue decisión de Ochako dedicarse a ser heroína, así que no podía quejarse del camino recorrido. Aunque Ayami no iba a repetirle esas palabras a su hija, incluso si Ochako las había dicho primero. Tenía que apoyar la decisión de Ochako en todo lo que pudiera. Ayami admitió haber intentado disuadirla años atrás. No quería ver a su hija sufrir. Preferiría morir antes que permitir que algo la lastimara. Bueno, moriría por ella otra vez. Oshio también había intentado convencerla, pero en privado le había confesado a Ayami que estaba orgulloso de su hija. Ayami también lo estaba, aunque a veces deseaba que Ochako no fuera tan terca. Aunque ambos no estaban seguros de poder atribuirse demasiado mérito por su genialidad y ética de trabajo, eso no iba a impedir que presumiera de su hija ante los padres de sus compañeros. Aizawa se quedó con los padres de la clase 1, mientras subían juntos al autobús, aunque él se sentó en la parte trasera con el actor para el ejercicio. Los padres fueron invitados a reunirse brevemente con el director de la Academia UA, con la opción de recorrer el campus después si así lo deseaban. Dado que planeaba regresar a casa en tren con Ochako después de la jornada escolar, Ayami iba a aprovechar la visita. Al sentarse en el autobús, Ayami se sentó junto a una mujer de cabello verde y otra de cabello rubio ceniza y piel muy bonita. Había estado hablando con ellas un rato antes. Se trataba de Midoriya Inko y Bakugo Mitsuki. Como les habían preguntado si podían realizar un simulacro de entrenamiento para sus hijos y luego les habían presentado el simulacro, incluyendo la preparación para representarlo, no habían tenido mucho tiempo para hablar antes, pero por las observaciones de Ayami, parecían ser amigas. Si su recuerdo de las breves presentaciones de esa mañana era correcto, frente a ella estaba Yaoyoro Tsutare, la madre del vicepresidente. Junto a ella estaba Todoroki Fumi, el único familiar que no era padre que había venido ese día. Y había una mujer rubia con rasgos extranjeros y un nombre que sonaba extranjero, Aoyama Elodie. Retomando la conversación de antes, Mitsuki empezó a hablar. Todavía me sorprende que tu hija siga viviendo contigo en la prefectura de Mie. Es un viaje diario larguísimo. Intentamos buscarle un apartamento cerca de la Academia UA, pero insistió. Dio un montón de excusas, pero creo que nos echaría mucho de menos, dijo Ayami. Sé que extrañaría demasiado a Izuku si se mudara, dijo Inko, mientras se secaba los ojos con una servilleta al pensarlo. Sí, no podíamos imaginar dejar a nuestro pequeño Yuga solo aquí, así que nos mudamos con él desde Francia, dijo Elodie. Aún así, es bueno saber que está en buenas manos con su representante de clase cuidándolo. Especialmente después de ese asunto desagradable en la USG. Inko parecía que iba a llorar de nuevo, pero Mitsuki puso su mano en el hombro de Inko. Ayami recordó cuánto se había quejado Ochako de la mala seguridad de la preparatoria UA, cómo habría sido responsable si sus compañeros hubieran muerto, e incluso se quejó de que a pesar de sus esfuerzos, docenas de atacantes habían escapado. Es bueno saber que Momo está en buenas manos, dijo Yaoyoro Tsutare, ha hablado bastante de su amiga Ochako. Incluso me sorprendió al admitir que también quedó en segundo lugar en los exámenes parciales después de ella. Me pregunto si Momo la invitará alguna vez a su casa. Podría prepararles unos cupcakes saludables. Ochako también había hablado largo y tendido sobre Momo. Dijo que la chica era una buena asistente en sus funciones como delegada de clase y que era una genio natural.
sin mencionar sus comentarios sobre la peculiaridad de la chica. Estoy segura de que le encantaría. La forma en que Ochako se deshace en elogios hacia Momo a veces me da un poco de envidia, admitió Ayami. Mitsuki miró a Fumi, que había permanecido callada hasta ese momento. ¿Sabes? No tienes que ser tímida, tú también puedes presumir de tu hermano. Ayami y los demás continuaron hablando de sus hijos hasta que el autobús llegó a su destino. Cuando todos los padres bajaron del autobús, la enfermera escolar saludó a Aizawa y al actor que había ayudado con el ejercicio de entrenamiento. Ayami pudo oírla regañando a Aizawa mientras todos bajaban del autobús, oyendo algo sobre reabrir viejas heridas porque eres demasiado terco para tener una conversación de verdad, mientras la enfermera miraba al actor, que vestía de negro. Si alguno de los otros padres había notado este espectáculo, no duró mucho, porque una pequeña criatura blanca con traje se acercó. Comenzó con una variación de un saludo que Ayami había escuchado antes. Así es. Soy yo, Netsu, el que podría ser un perro, un ratón o un oso, pero más importante aún, soy el orgulloso director de la Academia UA. Saludando a todos rápidamente, pero uno por uno, Netsu se deshizo rápidamente de las presentaciones. Gracias por venir al Día de los Padres y por ayudarnos con las actividades de hoy hasta ahora. Sé que esto terminó siendo una pequeña estratagema de Aizawa, como parte de nuestra filosofía única de permitir que nuestros profesores tengan libertad para impartir sus clases. Naturalmente, el objetivo es impulsar a nuestros estudiantes héroes, en nuestro constante esfuerzo por llegar al Plus Ultra, para que la próxima generación de aspirantes a héroes esté preparada para los desafíos que les esperan. Dijo Netsu, mientras miraba a cada padre de nuevo. Continuó hablando sobre las características que distinguen a la Academia UA, incluyendo el profesorado, las instalaciones, etc. No era la primera vez que Ayami oía a Netsu hablar de la escuela, pero sin duda se trataba de un argumento más general, dirigido a padres que ya habían decidido matricular a sus hijos allí. Para finalizar, Netsu concluyó su discurso principal diciendo: si tienen alguna pregunta, inquietud o comentario después de hoy, no duden en enviarme un correo electrónico a mí o a cualquier miembro del personal. Nuestra información de contacto está disponible en nuestra página web, así como en la aplicación para estudiantes y padres de la Academia UA. Pero por supuesto, quiero asegurarme de que todos puedan ver las instalaciones y confirmar que su confianza en el cuidado de sus hijos está bien merecida y justificada. Si bien estoy seguro de que a todos les gustaría recorrer nuestras instalaciones, sé que también tienen agendas apretadas, así que si alguno necesita retirarse, siéntase libre de seguirme ahora. Para quienes deseen quedarse, nuestro consejero escolar, Inui, está aquí para guiarlos. Fue un placer conocerlos a todos. Mientras Netsu acompañaba a un pequeño grupo de familias de estudiantes fuera del campus, Inui hizo una reverencia y se presentó. Soy Inui Ryo, consejero escolar de la Academia UA y el héroe profesional Undok. Me encargo de que los estudiantes se mantengan en el buen camino, actúo como mentor y consejero de dones. Los acompañaré a todos en un recorrido por el campus. Sin embargo, en la primera parte de la visita, iremos a la cafetería para reunirnos con el nutricionista y chef de nuestra escuela, el héroe profesional Lance Rush. He oído que tiene algo especial preparado para nosotros. A Ayami se le hacía agua a la boca solo de pensar en la siguiente etapa del recorrido. Uraraka Ayami de camino a casa, Ochako permaneció en silencio todo el trayecto hasta que, de repente, habló después de que subieran juntas al tren. Prométeme que no volverás a hacer eso. Su voz se quebró a pesar de lo mucho que intentó sonar autoritaria. No lo haré. Siento si te asusté. Ochako apartó la mirada de Ayami y se quedó mirando por la ventana. De repente, hizo otra pregunta. ¿Por qué dijiste con los labios que había un problema y que seguía siendo peligroso? Dije que no había ningún problema y que mantuviera la calma, respondió Ayami. Quizás el alemán no fue la mejor manera de comunicar eso, refunfuñó Ochako. Las viejas costumbres son difíciles de erradicar, coronel. La próxima vez, usa señales con las manos, murmuró Ochako. De nuevo en silencio, Ochako siguió mirando fijamente por la ventana. Varios minutos después, su cabeza estaba apoyada en Ayami y se quedó dormida. Ayami la abrazó y Ochako empezó a roncar suavemente.